Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El propósito de este video es la presentación del trabajo final acerca de la entrevista sistémica a cargo de mi compañero Víctor Proaño y mi persona Angie Moya. Para empezar, la entrevista sistémica es una herramienta que se basa en el respeto y apertura a los mensajes, siendo un espacio interpersonal de comunicación activa donde se comparten autopercepciones, expectativas y valores entre los interlocutores dados de forma verbal y analógica. Refiriéndome al lenguaje verbal como un mensaje verbalizado, puede ser de la manera oral o escrita, y como lenguaje analógico me refiero a una comunicación no verbal. Esta se basa en la observación de los gestos, posturas, tonos de voz, entre otras características. Esta entrevista busca el empoderamiento de las personas con su vida, su voz y sus sentimientos respecto con lo que han vivido. La entrevista recoge los testimonios, a la vez que busca conocer la lógica operativa existente entre los hechos narrados. La entrevista sistémica consta de diferentes etapas. Como etapa inicial, se cumplen con los elementos que lleva un encuadre, refiriéndome a la presentación personal y del servicio. Se indica el contexto de la entrevista, se definen las relaciones y controles de esta, finalmente se establecen los principios de confidencialidad, respeto, seguridad y comodidad. Como etapa intermedia, se da la motivación al grupo, mediante la cordialidad, aceptación y empatía. Se motiva el diálogo y se garantizan los espacios de escucha. Esta motivación implica tomar en cuenta el lugar, tiempo, preparación, formas de comunicación, agendas ocultas, entre otros. Un lenguaje claro y sencillo, pues el objetivo es ser comprendido. Esta entrevista va de lo general a lo específico. En este espacio se da el poder a los usuarios para expresar cuando algo les disgusta, pues de este modo se rompen los mitos de la obediencia y acatamiento ciego a la autoridad, al poder o a la imagen de sabiduría dada al profesional. Esto ayuda a construir una relación democrática y flexible. Después de obtener estos datos, se da la etapa exploratoria, en donde el objetivo es obtener información adicional. Esto se da mediante la habilidad de explorar de manera significativa y acertada. En el área de trabajo social no se busca un interrogatorio, por lo cual se evita la pregunta ¿por qué?, respetando el espacio personal del usuario. El lenguaje analógico ayuda a la obtención de la información. Aquí se busca comprender los significados de los hechos, discursos y motivaciones, apoyándonos en el uso de preguntas circulares. Finalmente, se clarifican los supuestos implícitos, ya que al dejar las cosas de sobreentendidas afectará la obtención de resultados. Una vez obtenidas las ideas, se da la etapa de elaboración de hipótesis, se construye el sistema profesional usuario. En caso de ser necesario, se integra externos mediante preguntas circulares. Con externos me refiero a personas que no están en la reunión. En esta etapa también se vincula a los hechos y busca recursos o alternativas de solución, abriendo el campo de las posibilidades. Como etapa final, se repasa los logros o acuerdos alcanzados, se clarifica los malentendidos o dudas, se pregunta otros temas no realizados en la entrevista, se establece acciones a corto plazo. Es importante terminar la entrevista emocionalmente en alto, motivando a las personas a seguir este proceso de cambio, cuidando siempre la despedida. En la entrevista sistémica es importante cómo y qué se pregunta, así como las respuestas recibidas, ya que suelen existir agendas verbalizadas y escondidas por parte de la familia o de la persona. Las preguntas en este tipo de entrevista buscan generar compromisos, reflexión, redefinir los conflictos, verificar y generar hipótesis, aumentar la autonomía y el autorreconocimiento. En las entrevistas hay que tomar muy en cuenta las acciones de los niños. Ellos son la alarma que con sus actitudes, palabras y llamados nos están diciendo ¡pare! Esas preguntas o temas nos hacen daño, nos ponen en riesgo. Los niños con sus síntomas denuncian situaciones familiares. Ellos detectan rápidamente las cosas como una esponja.
Al ver al niño cómo se comporta cuando estamos hablando con los adultos o con él mismo, obtendremos una gran información. En cada encuentro, las entrevistas se van profundizando de acuerdo a cómo la familia o el usuario expone el tema. La familia guía el camino para no sentirse amenazada o violentada. Por ello, es importante tomar en cuenta los mensajes que en forma verbal o no verbal dan al profesional. Elementos inmersos en la entrevista sistémica. Existen ciertos elementos que son cruciales en el contexto de la entrevista sistémica. La circularidad se refiere a la capacidad para conducir la entrevista basándose en las respuestas. Este elemento coadyuva de manera favorable en el rompimiento de la regla familiar del silencio. Además, solicita información sobre conductas interactivas, interpretaciones, relaciones y sentimientos de la familia. La circularidad implica realizar la intervención, retroalimentación a la familia con la información receptada en función de cambio de análisis, visión de oportunidades y recursos, conectando de forma distinta los hechos. Temporalidad. Toda comunicación tiene sentido dentro de un tiempo, contexto y una relación. Estrategias. Las estrategias tienen que ver con aquellas metas fijadas en el proceso, a corto, mediano y largo plazo, así como su correspondiente articulación. Herramientas. En las diferentes formas de entrevistas y fundamentalmente en la entrevista sistémica, se deben considerar algunos factores trascendentales para el proceso. Estos son: lenguaje analógico. El profesional debe demostrar de forma no verbal atención e interés en todo lo que la familia exprese. Esto incluye sentarse de manera erguida y frontal, estableciendo y manteniendo contacto visual. Se debe tener cuidado al momento de interpretar los gestos no verbales, ya que el mensaje puede ser interpretado de otra manera. Es importante observar atentamente lo que hace la persona, ya que en los primeros minutos de la entrevista su comportamiento será más revelador. Parafraseo. El profesional debe repetir en sus propias palabras lo que piensa que el locutor acaba de esbozar. El propósito principal del parafraseo es que permite al oyente comprobar lo que piensa que ha oído y hacer saber al locutor que lo estaba escuchando de forma atenta. Clarificaciones. Es indispensable repetir lo dicho por los usuarios. Esto nos permite comprobar si se han comprendido correctamente las palabras de la familia o persona y el mensaje que estos quieren transmitir con sus palabras y en forma analógica. Sondeo. Basándose en una estructura o de forma abierta y espontánea, se deben plantear preguntas referentes al problema, para de esta manera comprender el qué, cómo, cuándo, dónde o quién de la situación. Incluso se pueden pedir ejemplos, pero se debe evitar preguntar el por qué o para qué, puesto que las personas en la mayoría de los casos construyen justificaciones porque pueden llegar a sentirse juzgados. Una utilización del sondeo oportuno, cálida y seguro, permite animar a las personas a revelar o elaborar información y permite la expresión de sentimientos, el reconocimiento de capacidades, recursos y habilidades. Resumen. Es sustancial que el profesional repita partes importantes de lo dicho por el usuario, transmitiendo a la familia o persona dos o más paráfrasis y o reflejos en los que condensen algunos de sus mensajes. El resumen puede referirse tanto a lo cognitivo como a lo afectivo y sintetiza los mensajes de la familia desde lo digital y lo analógico. Reflejo. El reflejo hace factible la expresión afectiva del mensaje. De esta forma, el usuario puede reconocer y darle nombre a sus propias emociones o sentimientos que en ocasiones los dominan o son más frecuentes. Reenmarque positivo. Es releer positivamente, reconocer las buenas intenciones y las ganancias de una conducta. Esto debe realizarse con sinceridad, congruencia y repetición para que sean asimilados por el sistema. El reenmarque positivo debe ser empleado con criterio y oportunidad, mas no con un exceso innecesario. Se debe reenmarcar al ser y visualizar positivamente el hacer.
evitando toda forma de descalificación al emisor, el mensaje, al receptor, al espacio, al momento o contexto. Inmediatez. Se debe ejecutar un feedback inmediato sobre un momento concreto de la entrevista, como datos del consultante, observaciones, emociones o sentimientos que se generan en el profesional, ya sea en relación con los usuarios o con los problemas tal como se presentan en el momento de la intervención. Reetiquetar la realidad. En vista de que la etiqueta crea un mundo para la persona o la familia, reetiquetar y releer positivamente los hechos es una reconstrucción que apoya a superar las profecías negativas de los demás o las autorrealizadas. Se rompe la práctica de atacar al ser y se interviene en el hacer, para que la persona se sienta reivindicada, fortaleciendo su ser. La reetiqueta es una herramienta útil para mantener la relación de confianza. Se puede utilizar un sinónimo sano o positivo. Por ejemplo, si una persona llega como víctima, releemos sus sufrimientos como valentía y fuerza para el cambio que desea implementar en su vida. Reconocer las cualidades personales. Es significativo que se remarquen las cualidades de la familia o persona, reconociendo sus aptitudes, esfuerzos, trabajo y roles en los que se destaca. Reforzar la iniciativa personal. Se debe reconocer y apreciar los esfuerzos realizados por la persona para cambiar, así como validar la expresión de sentimientos y en caso de ser necesario, por seguridad, se pone límites de una manera calmada, amable y cordial. Resaltar la buena intención. Las conductas humanas encierran en la mayoría de los casos buenas intenciones, por lo que es fundamental reconocerlas, puesto que permite buscar nuevos caminos no violentos, fraccionando aquellas posiciones defensivas o sentimientos de descalificación para pasar a una posición propositiva superando la reactiva. Replantear el obstáculo como oportunidad. Se debe procurar la erradicación de las defensas, planteando la intervención profesional e institucional como una oportunidad para todos. Resumir las ganancias. La familia debe reconocer sus ganancias de forma permanente. Afirmación de las capacidades. Realizando o enunciando verbales, se deben destacar las capacidades de la familia o la persona para realizar actividades claramente definidas. De esta manera, la familia se anima, incrementa su autoestima, confianza e iniciativa. La confrontación. Esta herramienta se utiliza cuando existen discrepancias o distorsiones en los mensajes, en especial cuando se está manejando los elementos de la sospecha en maltrato infantil, permitiendo vincularse a los hechos, buscando nuevas explicaciones sin etiquetaciones. Para realizar una correcta entrevista sistémica se desarrollan diferentes tipos de preguntas. Primero, las preguntas lineales, las cuales buscan evaluar las diferentes situaciones, interrogan los antecedentes, exploran las situaciones desde diferentes ángulos, clarifican cómo se dan los diferentes eventos, pero pueden generar posiciones defensivas del entrevistado, por lo cual se plantea de una forma que no sean tomadas como juzgamiento o amenaza. Ahora, las preguntas circulares permiten explicitar la información latente en el sistema, donde todos lo saben, pero nadie lo dice. Ayudan a comprender las relaciones y la interacción, se buscan respuestas y el propio usuario se aclara cosas en el proceso de encontrar la respuesta a la pregunta. Permiten preguntar a terceros o a un segundo lo que le pasa a otra. Ayudan a evaluar hipótesis. Tercero, las preguntas estratégicas o de reflexión, las cuales permiten al profesional analizar los posibles riesgos o amenazas, así como las posibilidades de recursos. Se explora las intuiciones que se generen en el entrevistador, facilitan la reflexión en torno a las posibilidades de cambios, construyen futuras hipótesis. Dentro de la entrevista se deben tomar diferentes aspectos importantes, pueden ser positivos o negativos. Como aspectos a procurar, se debe realizar una bienvenida cordial, se debe mostrar un lenguaje analógico correcto, se debe estar relajado, se debe generar conversación, se deben cuidar los tonos de voz, pues estos pueden ser malinterpretados. Debemos manejar un sentido de empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, escuchando lo que el otro dice, tratarlos por su nombre y con un vocabulario entendible para la otra persona.
De igual manera, se deben de cuidar los modos de presentación del entrevistado, pues de presentarse de una manera informal va a generar un cierto conflicto en la relación entrevistado-entrevistador. Ahora, con aspectos a evitar, debemos procurar no hablar demasiado ni preguntar mucho, pues esto distrae y aburre al usuario. De igual modo, cuando escuchamos no debemos interrumpir, no debemos querer controlar la situación y no debemos aconsejar ni tranquilizarlos. Asimismo, no debemos quitar importancia a los problemas que presente la otra persona. Debemos tomar en cuenta que no se consigue mucho en la primera entrevista, sino que esto se va construyendo al paso del tiempo. Importancia de la entrevista sistémica para trabajo social. Desde cualquier campo de acción de trabajo social en el que se intervenga, en todo momento se estará frente a una persona que a su vez está inmersa en un sistema familiar, mismo que se constituye en su espacio cotidiano de desarrollo. Las entrevistas para trabajo social responden a objetivos de su área de intervención u otros de acuerdo con el equipo técnico. La intervención social, junto a un equipo interdisciplinario, permite realizar un mapa más completo de la familia con la cual se va a trabajar. En este sentido, es importante saber cuándo escuchar, hablar, preguntar, relajando al entrevistado y proporcionándole seguridad. La interacción implica contratransferencia y reciprocidad, permitiendo que expresen los sentimientos para saber en dónde se debe apoyar y los riesgos existentes. La perspectiva sistémica ayuda a tomar una posición donde el cambio tiene lugar, atendiendo a más contextos que amplía la complejidad, incrementa las posibilidades de intervención y aumentan las posibilidades de ayudar de una manera eficaz. Bueno, mi nombre es Simón Burgueño, soy psicóloga y soy la persona que va a estar ayudándoles en el proceso que vamos a llevar para mejorar su relación. Primero que nada, ¿me pueden decir quién fue la persona que tomó la decisión de acudir aquí? Pues los dos. Sí, los dos decidimos, pues no sé, tratar de arreglar nuestros problemas ya, porque hemos tenido varios conflictos que queremos solucionar. ¿Cuál fue la situación que los llevó a llegar hasta aquí? Pues varios problemas, cosas así, de pareja. ¿Problemas de pareja? Ajá, así como crisis. Sí, me fue infiel. ¿Te fue infiel? ¿Saben ustedes cuál es la finalidad entonces de que estén aquí? Pues como solucionar esas situaciones y superarlas, o sea, como dejarlo de la vida. Superar las situaciones, superar la infidelidad que hubo, ¿es a lo que se refiere? Muy bien, para poder ayudarlos durante este proceso, voy a tomarles algunos datos que me son importantes para poder iniciar con el procedimiento. Okay. ¿Me pueden indicar cuándo fue que se conocieron? Bueno, pues éramos amigos de la infancia, nos conocimos desde chiquitos, vivíamos en la misma cuadra y hubo un tiempo que, años, nos dejamos de ver, pero ya después, ¿qué fueron? Hace 4 o 5 años. 5 años. Nos volvimos a encontrar, así, en una fiesta normal, casual, casi ni nos reconocimos y ahí fue cuando nos volvimos a conocer. Pero entonces ya se conocían desde la infancia. Sí. Dejaron de verse y hace 5 años fue cuando se volvieron a encontrar. Sí. ¿Dónde se encontraron? En una fiesta de una amiga en común. ¿Una fiesta de una amiga? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienen ya de casados? 5 años. Bueno, 4. Se conocieron 1 año, o sea, se volvieron a encontrar, convivieron 1 año. Sí, y ya se casaron. Como novios y ya. Ah, muy bien, entonces tienen ya 4 años de casados. Muy bien. Cuando se casaron, ¿ustedes tenían, pues no sé, alguna idea de cómo sería la vida familiar? Pues sí, es como en cualquier relación que te imaginas a futuro cómo vas a estar con tu pareja, si van a llegar a tener hijos y pues, lo que va a pasar normalmente en una relación de pareja.
¿Qué es lo que pasa normal en una relación de pareja para ti? No sé, que los dos trabajen o que solo uno trabaje, que haces caso de las necesidades de la familia. No ¿Y sé. para ti cómo sería la vida familiar? Pues que cada uno desempeñe sus roles independientemente, que pues sí, hacen familia, compartir sus momentos de alegría, salir. ¿Esas ideas cambiaron cuando ya se casaron? Sí. ¿Cómo fue que cambiaron? Actualmente, ¿cuál es su idea del matrimonio? Es que fue raro, fue un proceso extraño porque cuando estábamos saliendo, pues todo era muy lindo, pero ya con el matrimonio fue como si hubiera transformado la relación, no sé, solamente por el hecho de habernos juntado ya. Vivir juntos, Ajá. ya todo cambia. Sí, ¿Qué tipo de cambios ocurrió después de que vivieron juntos? Como que ya no había el mismo interés, ni comunicación. Interés y comunicación. Muy bien. ¿Ustedes creen que en verdad una pareja se puede reestructurar después de una situación como la que tuvieron ustedes? En este caso, pues, la infidelidad. Pues sí, por eso estamos aquí. es lo que queremos averiguar. Muy bien. Esperamos que sí. Sí, en su opinión, ¿cuáles son las cosas importantes para que siga en marcha la familia? Bueno, yo creo que más que nada sería que haya confianza entre los dos. Confianza, Comunicación, Mucha comunicación. convivencia. Convivencia. muy bien. ¿Tienen hijos ustedes? Uno, ¿Un hijo? ¿De qué edad tiene su hijo? 2 años. 2 años. Muy bien. ¿Y ustedes creen que cuentan con características de las que me mencionaron para poder rescatar como el matrimonio que tienen ustedes actualmente? Pues es que al principio sí era como así nuestro noviazgo y todo. Y ya después que empezamos a tener la vida del matrimonio fue cuando todo cambió. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muy bien. Entonces, ¿quién de los dos es el que se encarga de cuidar a los hijos? Pues en momentos, los fines de semana entre los dos, porque los dos trabajamos. Entonces lo llevamos a la guardería. ¿Lo llevan a la guardería? ¿Desde qué edad lo llevan a la guardería? Desde que cumplió el año. Casi el año. Desde el año. Y entonces actualmente los dos están trabajando. Sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo pasa su hijo en guardería? ¿A qué hora llegan por él? Pues yo trabajo medio turno y llego por él a la hora de la comida y ya lo llevo a casa y él llega más noche. Sí, yo que sí llego ya a las 7 de la noche, algo así. O a veces no llega. Muy bien. Bueno, en este caso, pues como les comentaba, yo voy a ser la persona que los va a estar ayudando para que puedan mejorar la dinámica familiar. Es importante pues que ustedes están conscientes de que sí se puede reestructurar una relación después de tener una situación como la que ustedes tuvieron. Me imagino que después de eso, pues después de que se casaron ustedes dicen que sí hubo cambios, pero ¿qué fue lo que ocurrió después de esa situación? Después de que pasó lo de la infidelidad, ¿qué cambios hubo o no hubo cambios? Sí, claro que hubo cambios. Ya no, pues ya prácticamente era como si fuéramos no desconocidos, sino que ya no teníamos ninguna conexión en común. Ya no nos queríamos por completo para nada. Tratamos como de evitar. Sí. ¿Tú crees que todavía hay entre ustedes dos algo fuerte que podamos utilizar para que se mejore la relación? Yo creo que sí, y sería más que nada por nuestro hijo, por estar unidos por nuestro hijo, y además, pues, aunque tal vez lo neguemos, siempre está ese sentimiento que nos une a los dos, y ahora nuestro hijo, que es también nuestra mayor fuerza que nos une. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que para la siguiente sesión me traigan una lista. Esta lista va a estar conformada por cada uno, va a ser individual. Me van a escribir 10 cosas que te gustan de tu pareja y 10 cosas que no te gustan. Esto es para buscar acuerdos entre nosotros
porque voy a estarlos acompañando durante este proceso, para conciliar todas las discrepancias que se pudieron dar desde el momento en que hubo un cambio cuando se casaron y todavía el cambio más radical que fue cuando pasó esta situación. Van a ser las listas individuales, 10 cosas cada uno, y pues como les mencionaba, con la finalidad de buscar conciliar las discrepancias y que su relación pueda mejorar pues con el tiempo, y sobre todo pues porque ya son parte de una familia, ya también pues se vería afectada con su dinámica otra persona. ¿Qué edad tiene su hijo? 2 años. Entonces está pues muy pequeño y es como cuando más lo necesita. Entonces necesitamos que su familia esté fuerte, y es lo que se va a buscar pues trabajar aquí con ustedes para que su relación mejore. Yo recomiendo que vamos a estar trabajando alrededor de 10 sesiones, si les parece bien, 10 sesiones, para poder llevar a cabo este proceso. Nada más sería cuestión de que ustedes me indicaran su disponibilidad que hay. Sí, que nos comprometamos. Primero que nada, así es, como lo mencionaste, debe de haber un compromiso entre todos. Vamos a trabajar los tres, entonces va a haber un compromiso entre nosotros, pero necesitamos pues llegar al acuerdo de como en qué hora pueden ustedes regresar. ¿Las citas siempre van a ser los dos o va a ser individual alguna vez? Puede haber alguna ocasión en que sea individual, pero se recomienda que sea para los dos. Ya si hay en el proceso, vemos que hay la necesidad de que venga cada quien por separado, a lo mejor podemos dedicar una sesión para cada uno, pero sí la mayoría tienen que estar los dos presentes. Incluso si alguna vez es necesario también que conviva el niño, pues lo podemos integrar, pero la base pues son ustedes dos y ustedes son los que con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuántas sesiones serían? Serían alrededor de 10 sesiones. Yo digo que son alrededor, pues más o menos, sí, 10 sesiones. Nada más, pues ustedes están libres por la mañana, por la tarde. Pues más bien por las tardes. Por la tarde. Sí. Por las tardes, como entre 5 y 6 de la tarde, ¿le parece bien o después? Casi 7, mejor. Casi a las 7. 6:30, vamos a establecer un horario de 6:30. Sí, está bien. Para poder atenderlos a ustedes aquí. En este caso pues ya de mi parte sería todo. ¿Hay algo que ustedes quieran aportar? La lista tiene que ser con las cosas que me gustaban de él antes de que nos casáramos o después. Las cosas que te gustan en ahora. general, ahora. Porque pues lo que queremos es rescatar la relación después de lo que ocurrió. Entonces debe de haber cosas que todavía pues te gustan de él para que se pueda rescatar. De lo que se trata de hacer la lista es para de esas 10 cosas que no te gustan, disminuirlas para que sean cada vez menos las cosas que no te gustan y más cosas que te van gustando de él. Queremos hacer pues revertir la balanza, y revertir lo que sucedió, porque pues si me ponen las de antes va a ser pues lo que te gustaba antes, no lo que cambió. Entonces queremos que a lo mejor se integran a esa lista cosas que él tenía antes que dejó de hacer. Entonces cosas que actualmente te gustan de él, y igual 10 cosas que te molesten de él y viceversa. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo para la siguiente semana. ¿Tienen disponibilidad igual que el día de hoy? Sí. Vamos a dejar entonces los mismos días. Sí, claro. Todos los viernes, ¿ok? Entonces los viernes, el siguiente viernes aquí los veo y ya estaremos comenzando con el proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Bueno, que les vaya bien, gracias. Me gusta haberlos atendido. Hasta luego. En el video proyectado se pudieron evidenciar algunos de los elementos mencionados en la información proporcionada anteriormente, tales como las etapas de la entrevista sistémica, subdivididas en etapa inicial, intermedia, exploratoria, etapa de elaboración de hipótesis y el cierre. Además, en la intervención de la analista se emplearon factores característicos de la entrevista sistémica, como la circularidad, la temporalidad y uso de estrategias y herramientas para de esta forma dirigir de manera favorable la entrevista, convirtiéndola en un espacio de diálogo, respeto y apertura a cada uno de los mensajes esbozados por la pareja. En efecto,
Tanto por parte de los entrevistados como de la profesional, se observaron los dos tipos de comunicación, digital y analógica. La primera, caracterizada por el empleo del lenguaje verbal, y la segunda por los signos, gestos, posturas, expresiones faciales e inflexiones de voz de las personas presentes en aquel contexto.